versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amigos oyentes de la palabra de Dios, personas que están con nosotros, que han venido, han hecho bien en venir. Hemos explicado en más de una ocasión que nos agrada ver cuando una persona acepta la invitación. Su presencia está diciendo que aceptó la invitación. Oiga, amigo, porque en más de una ocasión hemos invitado a algunas personas, les hemos extendido una invitación por escrito o verbalmente. Muchas han dicho, muchas han respondido: gracias, ahí vamos a estar. Pero usted viene escuchando que existe un enemigo que trata de colocar obstáculos, trata de impedir que el hombre se acerque y alcance una gran bendición en su vida. Usted lo ha superado. Yo no sé qué cosas haya superado. Se preguntó usted y dijo: nunca he estado en una predicación de la sala. ¿Qué pensó cuando los hermanos se acercaron a su aula, señorita, especialmente maestras, maestros que fueron invitados? ¿Qué pensó usted en su corazón cuando los hermanos se acercaron para extenderle una invitación? Nunca he estado en una predicación de la sala. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero ha venido, gracias a Dios, lo ha superado. Nos agrada ver cómo las personas se acercan a oír la palabra. Pero quiero suplicarle su atención. Este será el tercer mensaje y último. Después de este mensaje, después de este servicio, cada uno se irá para su lugar. Pero haga lo posible. Yo sé que usted nos entiende. Yo sé que usted es una persona entendida. Y por su atención ha logrado alcanzar ese título que lo acredita como un maestro de educación. Algunos primaria, otros secundaria, pero su atención lo ha llevado hasta ese nivel. Quiero suplicarle esta noche también su atención a la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Biblia o la palabra de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Quiero explicarle para ayudarle a su mente. Quiero contarle. El tiempo es breve, es limitado, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Un hombre dice que fue a Jerusalén y fue a adorar. La adoración es un acto de reconocimiento a la grandeza de Dios, pero sin palabras. Aparte es orar y aparte es adorar. Orar es la expresión que nace del corazón del alma, y adorar es otra cosa. Es reconocer la grandeza de Dios, especialmente inclinarse hasta el suelo, inclinar su cabeza al suelo, su mirada al suelo, reconociendo la grandeza, sin palabras.
Es grande Dios, es bueno Dios, y adora a Dios. Este hombre dice que subió a Jerusalén a adorar, pero cuando regresaba leía un pergamino. En la antigüedad no existía la Biblia como ahora, los más de 66 libros que forman la Biblia en la actualidad. Anteriormente eran pergaminos escritos que los profetas, guiados por el Espíritu Santo de Dios, habían escrito. Pero dice que a su regreso leía el pasaje, un pergamino, y en ese pergamino el profeta Isaías había escrito este pasaje: como oveja a la muerte fue llevado, pero lo leía en voz alta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. El Espíritu, o Dios por su Espíritu, le dice a Felipe: acércate y júntate a este carro. Cuando Felipe oyó, porque lo leía en voz alta, oyó que leía el profeta Isaías, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Oiga, esa palabra es la que vamos a tomar. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explica? Oiga, ¿cómo voy a comprender? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a saber si no hay una persona que me lo explique? ¿Entiende usted lo que lee? Estaba sentado y me puse a pensar. Quiero hacerle una pregunta, responda en su corazón. También, maestras, por este lado, quiero hacer una pregunta, responda en su corazón. Dentro de su colección de libros que les son útiles para el desarrollo de sus alumnos, ¿tiene usted una Biblia? ¿Tiene usted una Biblia? Por este lado. Dentro de su colección de libros que le ha sido, que le es útil, que es un material muy útil para usted, para su desarrollo y el desarrollo para sus alumnos, ¿tiene usted una Biblia? ¿La entiende cada vez que la lee? Ahora quiero explicarle, con la ayuda de Dios. Oiga, el hombre leía como oveja a la muerte fue llevado. Y el evangelista le dice: ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique, que me lo enseñe? ¿Qué hace usted para que sus alumnos aprendan? Usted les enseña, les instruye, pero trata de explicarles utilizando palabras sencillas para que de la manera más sencilla, así, pueda entender su alumno. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Quiero esta noche, oigan, amigo, señora, señorita también que está con nosotros, quiero explicarle la causa de la muerte de Jesús. ¿Por qué lo llevaron como cordero? ¿Por qué no hallando en él causa digna de muerte, le cortaron la vida? Usted puede leerlo cuando tenga tiempo, los versículos 33, 32 y 33, que aunque se humilló, en su humillación no se le hizo justicia. No se encontró en él causa digna de muerte, pero lo mataron. ¿Por qué? Si no hallaron en él causa digna de muerte, entonces ¿por qué lo mataron? ¿Por qué murió? Eso quiero explicarle así, rápidamente. Quiero explicarle la causa de la muerte de Jesús. Eso lo oye usted y lo puede ver anualmente en la pasión y la muerte de Cristo. Lo puede ver, lo puede oír anualmente. Pero quiero explicarle, quiero explicarle brevemente la causa de la muerte de Jesús. Miremos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga la causa de la muerte de Jesús. Primero, Dios trata de mostrar su amor para con el mundo. La Biblia dice, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice que en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. La causa de la muerte de Jesús, eso quiere explicarle, repito, valga la redundancia, que ¿por qué murió Jesús? Cada pecador se le atribuye a alguien que está practicando el pecado. Pero estaba pensando, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua sobre el pecado? Usted puede revisar, investigar el pecado. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua sobre el pecado? Dice que es la transgresión voluntaria de los mandamientos religiosos o divinos. Oiga, es también la infracción moral. Eso, así lo hace resaltar la Real Academia de la Lengua. Bíblicamente, oiga, cuando se habla de pecado, se habla de desobediencia. Usted lo oía en el mensaje anterior. Pecó la primera pareja, desobedeció. El pecado se resume en una palabra que se llama desobediencia. Pero dice que Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores. ¿Qué hizo el pecado en la raza humana? Así rápidamente quiero mostrarle. ¿Qué hizo el pecado? ¿Por qué Jesús quiere morir por el pecador? ¿Por qué Dios, por qué el Padre quiere que Jesús tome el lugar del pecador? Miremos, veamos lo que dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. ¿Por qué Dios quiere que su Hijo tome el lugar del pecador? ¿Por qué Dios quiere que su Hijo muera en lugar del pecador o a favor del pecador? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado, oiga amigo, señora, señorita, el pecado, repito que bíblicamente pecado es infracción, pecado es desobediencia. El pecado desde su introducción, desde que la primera pareja pecó, así, desde el principio de la creación, Adán y Eva pecaron contra Dios. La Biblia dice que el pecado se introdujo en el mundo y por el pecado la muerte. Oiga, la muerte pasó a todos los hombres. El resultado, la consecuencia del pecado es que las almas murieron. La consecuencia del pecado es que las almas quedaron bajo sentencia, bajo una condena. La paga del pecado es muerte. El salario del pecado, el resultado del pecado es muerte. Oiga, quiero mostrarle por la palabra, porque es posible que muchos por este lado, también por este lado, puedan suponer que un pecador solamente es aquel que está entregado a los vicios, aquella persona que ha causado una muerte, aquella persona, oiga, aquella persona que ha cometido infracción a los mandamientos religiosos o divinos. Romanos capítulo 7. Oiga, quiero mostrarle con este versículo
¿Cuándo el ser humano, su alma murió delante de Dios? Capítulo 7 de Romanos, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por él me mató. Oiga, el pecado desde su inicio, desde la creación, ha causado estragos en la raza humana. El apóstol Pablo dice, si usted cuando tenga tiempo y tenga una Biblia a la mano, lea desde el versículo 7 de este capítulo 7. El apóstol Pablo primero se refiere a una ley que Dios le dio a Israel, la ley de los 10 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. No vas a hurtar, no vas a matar, no vas a codiciar y sucesivamente no dirás falso testimonio. 10 mandamientos. El apóstol Pablo explica: yo no sabía si codiciar era pecado hasta que la ley me dijo: no codiciarás, porque si vas a codiciar es pecado, has fracasado, has cometido infracción. Oiga, yo no sabía si la codicia era pecado. Algunas veces llegué a codiciar en mi corazón, pero ignorantemente, hasta que la ley me hace ver, la ley me dice: no vas a codiciar, porque si vas a codiciar es pecado. Yo no sabía si aborrecer al prójimo era pecado. Algunas veces alguien pudo haberme ofendido y hasta llegué a aborrecerlo, pero la ley me dijo: no vas a aborrecer a tu prójimo, lo vas a amar, porque si lo vas a aborrecer es un pecado, has cometido infracción. Yo no sabía, dice Pablo, pero la ley me enseñó que era pecado. Pero oiga lo que quiero explicarle. El versículo 11 dice: porque el pecado, ya hablando del pecado, tomando ocasión por el mandamiento, tomó ocasión de que el mandamiento decía: no vas a codiciar, vas a amar a tu prójimo. Tomó la ocasión del mandamiento y por él me mató. Oiga, me mató. Yo morí, dijo Pablo, morí, me mató, porque el pecado tomó la ocasión, porque el mandamiento decía no, y el pecado la tomó como ocasión, y ahora me dice que yo morí, porque lo he hecho. Oiga, amigo, estaba sentado y me quedé pensando: ¿sabe usted a qué edad a qué edad el ser humano comienza a sentir esa desesperación de su vida? ¿Sabe usted a qué edad el diablo, el promotor del pecado, trata de tomar ocasión en la vida del ser humano para matar su alma? ¿Saben a qué edad? Bíblicamente, la Biblia nos enseña que la niñez termina a la edad de 12 años. 12 años termina la etapa de la niñez. De 1 a 12 años es un niño, es aquel que vive su estado de inocencia. Oiga, que inocentemente hace lo que no debe, dice lo que no le conviene, porque lo oye, porque solamente lo repite, sin usar de su conciencia, sin hacer uso de su razón. No, es un niño, lo repite, lo hace, lo imita. Pero cuando deja de ser un niño, oiga, deja de ser un niño, se queda la niñez en el pasado, comienza la etapa de la adolescencia. A los 13 años el diablo toma ocasión, toma ocasión en el ser humano, no importando su condición moral, social, económica, no importando, el diablo toma la ocasión para matarlo con el pecado. Oiga, ahora oiga esta palabra: Apocalipsis. Ya lo entendió. Ya entendió a qué edad el ser humano, su alma queda muerta en el pecado. Cuando se habla de muerte, se habla de separación. Eso lo oía usted al principio del servicio.
Cuando se habla de muerte, se habla de inactividad, se habla de separación. Cuando se habla de muerte, se está hablando, oiga, se está hablando de que alguien no tiene actividad, no tiene vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que tienes vida, pero solo es un nombre, porque estás muerta. ¿Se recuerda cuando terminó su etapa de la niñez? ¿Lo recuerda? Recordará tal vez parte de las travesuras que hizo cuando era una niña. ¿Recuerda cuando comenzó su adolescencia? El diablo tomó la ocasión y mató su alma. Bueno, pero alguien dice, el alma es inmortal. Es cierto, oiga, es cierto. Cuando la Biblia explica en el Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, significa que el alma es inmortal. Bueno, pero si murió, ¿por qué es inmortal? La Biblia no se contradice, amigo, de ninguna manera. Esa muerte se refiere a una muerte espiritual, a un separamiento de Dios. Se refiere a que el hombre está privado, pero privado en el pecado, está inactivo para Dios, que no tiene vida para Dios, que no tiene ninguna actividad para Dios, porque está privado, está muerto. ¿Por qué algunas personas, cuando las madres especialmente con lágrimas le dicen a sus hijos: hijo, recapacita, vuelve en sí, te estás haciendo daño? Cuando su madre le dice: hija mía, ¿cuándo vas a recapacitar? Te estás haciendo daño, entiéndelo, compréndelo, te estás haciendo daño. No lo entiende, es que está privada en el pecado, está inactiva para Dios, está separada de Dios. Eso hizo el pecado. Ya lo entendió. ¿Por qué? La importancia de la muerte de Jesús. No dice: si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Esos años de búsqueda por encontrar la paz y la felicidad, esta noche solamente el reconocimiento: contra ti he pecado. Este hombre le dice a Dios: sana mi alma. Quiero que a mi alma le des la vida que necesite, le des a mi alma la paz que necesite. Reconozco, he pecado contra ti. Esas palabras de reconocimiento bastarán para que Dios haga una metamorfosis en su vida. Bastará para quitarle ese pecado y darle vida a su alma y estar preparada, estar activa para Dios, estar con vida para Dios. Y ya no se puede decir: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vamos a terminar este mensaje haciendo una invitación por este lado. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Ya lo entendió. Una breve explicación, porque la Biblia es un mar profundo que no se puede explicar en su totalidad el inmenso amor de Dios, como Dios quiso que Cristo muriera a favor del hombre pecador, a pesar de ser un pecador, un miserable, pero Dios quiere que muera en su lugar. Hay alguna persona por este lado que quiera y reconoce que es pecador, lo ha entendido que es un pecador, aún no practicando vicios. Hay alguna persona por este lado que reconoce que ha pecado delante de Dios, que reconoce que su alma tiene pecado y conscientemente ya lo entendió, que va camino al infierno. Esta noche la sangre de Cristo tiene un poder maravilloso para limpiar su alma, para purificar su alma, para darle la vida a su alma, esa vida que su alma necesita para estar, activo para Dios, para estar unido y cerca de Dios, para que Dios pueda transmitir de su vida, pueda transmitir la felicidad, la paz,
que usted siempre ha anhelado. Alguna persona por este lado, vamos a terminar este mensaje. ¿Quién es la persona valiente que esta noche desea cambiar su vida, cambiar su destino? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El salario del pecado que está en su alma es una muerte segura y muerte segunda en el gran lago de fuego. Pero esta noche cambie su destino. ¿Quién quiere cambiar su vida? ¿Hay alguien que quiera cambiar su destino? Solo tiene que levantarse. No tiene valor de hacerlo. Ahí en su lugar, ahí arrodíllese, ahí acéptelo, ahí recíbalo. Si lo hace, si lo acepta, si lo recibe esta noche, no se le vaya a olvidar que solamente la sangre preciosa de Jesucristo le limpia su alma de todo pecado, y que Dios bendiga su palabra.